Después de hacer una introducción a lo que son las redes de ordenadores en el tema anterior, vamos a seguir un poco con la teoría propiamente de redes. Vamos a trabajar las redes de área local y vamos a ir viendo más contenidos un poquito más avanzados. En este bloque vamos a trabajar los siguientes contenidos. Vamos a empezar con los elementos del nivel físico, vamos a seguir con lo que son las redes de área local propiamente dichas, vamos a trabajar el montaje físico de una red cableada y vamos a ver los protocolos o el protocolo IP. La parte de subnetting, enrutamiento, puertos de comunicaciones y NAT lo vamos a dejar para una siguiente presentación. Comenzamos con el nivel físico. Como vimos en la presentación, el nivel físico es el encargado del transporte de la señal, ¿de acuerdo? Puede ser bien por un medio físico guiado, el cable, por ejemplo, o la fibra óptica o lo que fuere, o un medio no guiado, como puede ser el aire, el vacío o cualquier otro parecido. El nivel físico determina tanto la velocidad con la que vamos a realizar la transmisión, determina cuál va a ser el ancho de banda, determina el espacio máximo que va a haber o la distancia máxima que va a haber entre dos repetidores de señal, entre dos repetidores o bien dos equipos terminadores de señal, y determina la fiabilidad de esa transmisión, ¿de acuerdo? En cuanto a la velocidad de transmisión, tenemos que tener en cuenta, pues eso, cuanto mayor sea la velocidad de transmisión, más datos vamos a poder enviar en menor tiempo. Va muy relacionado con el ancho de banda, que es el punto siguiente, que sería la frecuencia máxima que puede ir por ese medio de transmisión, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto mayor ancho de banda tengamos, más velocidad de transmisión asociada nos vamos a encontrar. El espacio máximo entre dos repetidores o entre dos equipos terminales de datos va a determinar la distancia máxima que va a cubrir nuestra red. ¿De acuerdo? Si pensamos en una red cableada, pues el segmento máximo, la distancia máxima que puede tener un cable sin que la transmisión de la señal se perturbe lo suficiente como para que no sea comprensible. ¿De acuerdo? Y muy relacionado con esto va el tema de la fiabilidad. ¿De acuerdo? Donde nos vamos a encontrar o donde nos tenemos que plantear que a esa velocidad de transmisión, con ese ancho de banda y a esa distancia máxima que nos vamos a encontrar los equipos de datos, de acuerdo, la señal viaje fidedignamente, es decir, que no se pierda la señal, no haya atenuación, no haya ruido o no haya otras circunstancias, por ejemplo distorsión eléctrica, que pueden provocar que la señal se debilite o se pierda y sea incomprensible al final. Vamos a comentar un poco los medios físicos guiados. Como hemos dicho, los medios físicos guiados se refieren al cableado principalmente. ¿De acuerdo? Van a ser elementos que directamente utilizan la señal y van desde un origen a un destino, concretos. ¿De acuerdo? Esto es lo importante en este caso. En cuanto a medios físicos guiados, vamos a considerar en estas diapositivas, por un lado, el cable de par trenzado, por otro lado el cable coaxial y por otro lado vamos a finalizar con lo que sería la fibra óptica, ¿vale? En nuestro caso vamos a empezar con el cable de par trenzado. Tenemos o disponemos de tres tipos de cable de par trenzado. Bueno, antes que nada, el cable de par trenzado es el que nos vamos a encontrar en el aula, por ejemplo, el que podemos tener en casa, ¿de acuerdo? Es un cable que puede ser de tres tipos diferentes, UTP, FTP y STP, y la diferencia va a radicar en el apantallamiento, es decir, en las capas que van a tener ese cable para evitar la distorsión o la pérdida de señal. Nos vamos a encontrar con el primero, el UTP, que se refiere a Unshielded Twisted Pair, par trenzado no apantallado, ¿de acuerdo? El segundo, FTP, que sería un cable apantallado pero no total, y el tercero, el STP o Shielded Twisted Pair, que sería un cable totalmente apantallado, ¿vale? Bien, el más habitual suele ser el UTP, que es el que se utiliza generalmente, pues ya os digo, en cableados de oficinas, empresas, en casa, es el que podemos tener, ¿de acuerdo? Que nos conecte el router a un ordenador, por ejemplo. Dentro de este cable de par trenzado nos vamos a encontrar con múltiples variantes. Tenemos aquí puestas en esta tabla las principales, ¿de acuerdo? Que serían desde la categoría 1 a la categoría 6. Nos podemos encontrar hoy en día que hay ya categoría 6E, 7 y están hablando ya de una 7E. Pero bueno, las más habituales son estas,
¿de acuerdo? Y son las que os presento. De todas ellas, nosotros, la más habitual con la que vamos a trabajar es la categoría 5E y la categoría 6. ¿De acuerdo? Las otras ya están un poquito obsoletas. Si os fijáis, la categoría 1 es el cable telefónico, que nos podemos encontrar, pues eso, los cables telefónicos estos antiguos, que tienen solo 2 hilos. La categoría 2 es simplemente para un protocolo que hizo Apple hace tropecientos años, que es el Local Talk, y que permitía un ancho de banda de hasta 4 megas por segundo, ¿vale? Una pasada por aquel entonces, pero que hoy en día está totalmente obsoleto. Categoría 3, nos vamos a encontrar con una transmisión de datos de hasta 10 megas por segundo, ¿de acuerdo? Es lo que llamamos el Ethernet de toda la vida. Categoría 4 sería para redes en anillo, que hemos visto antes, con una velocidad máxima de 20 megas por segundo. Y a partir de aquí, categoría 5, categoría 6 y la categoría 5E serían para redes Fast Ethernet o Gigabit Ethernet, que son las que nos encontramos hoy en día, ¿de acuerdo? Tanto la Gigabit Ethernet como la 10 Gigabit Ethernet, que son las dos últimas que nos encontramos, se pueden alcanzar tanto con un cable de par trenzado, en este caso con categoría 5E o 6, y las podemos encontrar mucho más habituales también y mucho más fiables con enlaces de fibra óptica. En la parte de la derecha nos vamos a encontrar los conectores que vamos a tener para este tipo de cableado. Son conectores que se denominan RJ45 y que utilizan una norma, ¿de acuerdo? Utilizan la norma EIA. ¿Recordáis el estándar EIA que veíamos en la primera tanda de diapositivas? Pues utilizan, por un lado, el EIA, que es la norma T568A, con esos códigos de colores, blanco, verde, verde, blanco, naranja, azul, blanco, azul, naranja y blanco, marrón, marrón, o la norma 568B. Y lo único que cambia es que en vez de utilizar el verde como comodín, se utiliza el naranja para empezar. Y entonces tendríamos blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde y blanco, marrón, marrón. No sé por qué, el más habitual de los dos que yo me he encontrado siempre es el segundo, es el B. Pero bueno, cualquiera de los dos son perfectamente válidos siempre que en los dos conectores estén implementados igual. Si pasamos a analizar el siguiente medio físico guiado, que sería el cable coaxial, nos vamos a encontrar con que en redes de comunicaciones pues cada día está más obsoleto, ¿no? Más en desuso. Es el cable que nos podemos encontrar, por ejemplo, para la televisión, para la antena de televisión. Y aunque antiguamente era bastante utilizado para redes Ethernet, sobre todo las primeras redes Ethernet en bus, con velocidades de 1 y 2 megabits por segundo, hoy en día ya os digo que no es muy habitual implementar una red con cable coaxial. Sin embargo, bueno, pues lo tenemos como histórico, lo tenemos que en algunas redes, por ejemplo para videovigilancia, todavía se sigue utilizando y por eso lo comentamos. ¿Vale? Ya os digo, tenemos dos tipos de cableado, tenemos el RG58 y el RG8. El RG58 es el que tenemos para la televisión, es el coaxial fino que se denomina, y el RG8 sería un poquito más grueso, ¿de acuerdo? Permite mayores distancias y permitiría tanto mayor ancho de banda como mayor velocidad de transmisión. En la parte de la derecha de la diapositiva os he puesto algunos de los conectores posibles, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que estos cables tienen que llevar lo que se conoce un terminador. O bien el cable va conectado a algo, por ejemplo a una televisión o un equipo de comunicaciones, o bien tiene que tener un terminador, ¿de acuerdo? Cuando se utilizaba para una red en bus, cuando se utilizaba para las primeras redes Ethernet en bus, se utilizaban con esos conectores en T que tenemos en la parte superior izquierda de la imagen, ¿de acuerdo? Ahí va enlazado a la tarjeta de red que teníamos en el equipo y pasaba el cable por lo que es el conector, ¿vale? Eso sería un poquito la historia de los cables coaxiales. Son cables, como veis en el otro dibujo, que van apantallados, van con una cubierta exterior y con varias cubiertas o blindajes interiores, ¿vale? Así que bueno, pues eran cables de transmisiones bastante fiables, pero tenemos que tener en cuenta ya que están un poco en desuso. El último de los medios físicos guiados que vamos a analizar es la fibra óptica.
De los tres es el más moderno, con diferencia. Permite transmisiones mucho mayores en todos los sentidos. Aumenta el ancho de banda, aumenta la velocidad de transmisión, aumenta la capacidad de transmisión. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que es un poquito más difícil de trabajar con él. Mientras que el cable coaxial y el cable de par trenzado eran elementos bastante flexibles, el cable de fibra óptica o el cableado de fibra óptica es un cableado mucho más delicado. ¿De acuerdo? No puede hacer esquinas, no puede hacer codos. El empalme o lo que es la conexión es mucho más delicada, requiere dispositivos especiales para hacer la conexión entre dos cables diferentes. Y bueno, pues también es bastante más caro de implementar. Por eso todavía la mayoría de las redes siguen trabajando con par trenzado. En cuanto a las características del cable, pues si os fijáis en la imagen lo tenemos bastante claro, ¿no? Son una serie de capas en las que van, por un lado, aislando lo que es la fibra óptica propiamente dicha, que iría en el interior, ¿de acuerdo? Y van aislándolo, van a ir protegiéndolo, pero también van dándole cuerpo, es decir, van dándole una rigidez para que esa señal que va a viajar por esos cables de fibra óptica no se atenúe. Imaginaros que lo que estamos mandando es una señal luminosa. Estamos mandando un haz de luz, ¿de acuerdo? Entonces, una luz puede seguir un cable, pero no puede hacer una esquina. ¿Vale? Cuando llegaría al fondo de la esquina, rebotaría hacia atrás. Entonces, por eso, estos cables tienen que tener esa rigidez para evitar esos posibles codos o esos posibles nudos. ¿De acuerdo? En ese sentido, por eso os digo que es mucho más delicado. Pensad también que requieren unos diodos que generen esa señal luminosa. ¿Vale? Entonces esos diodos no van a utilizar unos conectores normales, tienen que utilizar unos conectores especiales, que también son bastante más caros, que podéis ver algunos de ellos en la imagen que tenéis en la diapositiva en la derecha, y que nos van a permitir, pues eso, la transferencia de esa señal luminosa al medio físico, en este caso a la fibra óptica. ¿Dónde se utiliza actualmente la fibra óptica? Bueno, pues eso de que la tenemos todos, que nos llega hasta casa de nuestro operador de internet, pues está muy bien, pero nos llega hasta casa, hasta el router. A partir del router, pues lo tenemos bien por wifi o bien lo tenemos por cable, ¿vale? En las empresas se está utilizando para lo que es la infraestructura principal de comunicaciones, lo que veremos más adelante, que se llama el backbone, ¿de acuerdo? O el esqueleto de la red, que es donde más carga de tráfico va a haber, donde más ancho de banda se requiere y lo que va a conectar las diferentes redes departamentales. Pasamos ahora a analizar los medios físicos no guiados, ¿de acuerdo? En este caso vamos a hablar de señales electromagnéticas que se propagan por un medio libre. No hay un canal estricto, no hay un camino que tienen que seguir. Van a coger el medio que sea, por ejemplo el aire o el vacío, y van a transmitirse por ahí. Entonces, en este caso nos podemos encontrar con dos tipos de transmisiones. Nos podemos encontrar con una transmisión direccional, sería el ejemplo que tenemos en la imagen de la derecha, donde las diferentes antenas están enviando y recibiendo información directamente dirigida hacia el satélite. No están haciendo un envío a cualquier parte, ¿de acuerdo? Y luego nos podemos encontrar con una transmisión omnidireccional, donde directamente una antena de cualquier tipo va a enviar señal a todas partes. Sería lo que nos podemos encontrar con la televisión analógica, ¿no? Mandan una señal desde un repetidor y esa señal se esparce por todo el aire, ¿de acuerdo? Y llega a todas las antenas que podamos tener en cualquier comunidad de vecinos o en cualquier edificio. Entonces, esa señal sería omnidireccional, mientras que la que sería dirigida sería una señal direccional. Vamos a ver ahora los distintos dispositivos de red que nos podemos encontrar dentro de una red. Si os fijáis, lo hemos dividido en tres niveles. Lo hemos dividido por un lado a nivel físico, por otro lado a nivel de enlace y por otro lado a nivel de red. Si os fijáis, a nivel físico tenemos tres elementos. Tenemos el módem, el repetidor y el concentrador.
El módem es un dispositivo, como conocemos, que transmite las señales digitales en analógicas y las analógicas en digitales para transmitir información pues entre distintas redes. Es a nivel físico porque se encarga precisamente de eso, de poner en el medio físico, en este caso en un cable de cobre, unas señales digitales en forma de onda analógica, ¿vale? Y al revés, según llega al equipo receptor, transforma esas ondas analógicas en una señal digital de ceros y unos que puede entender el ordenador. El repetidor no dejaría de ser un dispositivo al que le llega la señal y la reenvía. Pero la reenvía dentro de la misma red, no tiene que buscar otra red diferente, ni saltar de un dispositivo de comunicaciones a otro o de una red a otra red. Simplemente dentro del mismo canal, dentro del mismo medio, pues imaginad, tenemos una distancia máxima entre equipos de 50 metros, llegan esos 50 metros y tenemos que seguir. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un repetidor que coja esa señal, la purifique, la vuelva a su estado original y la vuelva a reenviar. Y por último tenemos el concentrador o hub, que es algo parecido a un switch, pero mucho más simple. Un hub simplemente lo que hace es toda la información que llega por cualquiera de esas bocas, la reenvía a todos y cada uno de las bocas restantes del equipo. ¿De acuerdo? Lo que hace un concentrador es simular una red en bus. Una red en bus, se manda un paquete y pasa por ese medio de transmisión único y va pasando por todos y cada uno de los equipos, hasta llegar al que dice, bueno, este paquete o esta información es para mí, yo me lo quedo. Y entonces libera ese medio. En el hub pasa lo mismo. Una boca recibe una señal y esa señal la manda a todas las bocas hasta que un equipo dice, que iba para mí. ¿De acuerdo? Bien. Si pasamos del nivel físico al nivel de enlace, aumentamos la complejidad y aumentamos el rendimiento. ¿De acuerdo? A nivel de enlace podemos interpretar o podemos utilizar nosotros las las tarjetas de red o Network Interface Card, tarjeta de red de Internet. ¿De acuerdo? Entonces, estas tarjetas lo que hacen es la información que tenemos en un equipo, la trasladamos al nivel físico, la ponemos en ese medio de comunicaciones físico. ¿Vale? Que puede ser guiado o no guiado, que hemos visto en el apartado anterior. Entonces, la tarjeta de red lo que hace es trasladar esa información que nosotros tenemos al medio de comunicaciones. El siguiente elemento que tenemos es el bridge o el puente. Estamos acostumbrados a trabajar con VirtualBox, cuando trabajamos con las máquinas virtuales, trabajamos en adaptador puente. ¿Qué es lo que nos hace el adaptador puente? Pues nos traslada la información de una red que tenemos aislada a otra red diferente, salta, ¿de acuerdo? Nos permite pasar. Pensad que es un puente que está atravesando un río, ¿vale? Tenemos unas cosas a un lado y otras cosas al otro lado del río. Y lo que hace el puente es de pasarela entre un lado y otro, entre una red y otra red. Tenemos también a nivel de enlace los puntos de acceso. Si pensamos en las redes wifi, pues todos vamos a tener un router que a su vez es un punto de acceso. Pues ese punto de acceso también funciona a nivel de enlace. Estamos pasando de una red, en este caso cableada, lo que nos llega al router, a una red inalámbrica, ¿no? Definimos una segunda red o una segunda parte de la red como red inalámbrica. Entonces esos puntos de acceso también funcionan a ese nivel de enlace. Y por último, a nivel de enlace tenemos también el switch o conmutador, que es el dispositivo de comunicaciones más habitual que nos vamos a encontrar en redes. Es el que podemos tener en clase, es el que podemos tener junto con nuestro router. Esas 4 bocas conectoras que tenemos en nuestro router no dejan de ser un switch a nivel interno y que funciona, como os digo, a nivel de enlace. Y por último, a nivel de red, aumentamos aún más la complejidad y vamos a tener ya elementos que nos van a permitir saltar de una red a otra red, independientemente de la topología, independientemente del medio físico al que estén conectadas, independientemente de la distancia, la localización, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, nos vamos a encontrar bien con pasarelas, que serían una especie de bridge, pero un poquito más avanzado, tienen ya un poquito más de lógica y permiten hacer encaminamientos entre diferentes redes, y los routers que ya están preparados, o su objetivo principal es ese, el hacer el salto de una red a otra red, a través de unas tablas de enrutamiento, a través de unas tablas de direccionamiento, y utilizando una serie de protocolos que van a permitir la traducción de direcciones de unas redes a otras redes.
Vamos a pasar a ver ahora las redes de área local. Las redes de área local son las que estamos acostumbrados nosotros. Ya decíamos al principio que podían ser las redes que tenemos en casa. Tenemos una red local con varios equipos conectados, con un router, con una conexión a internet, etcétera, ¿vale? O bien pueden ser redes un poquito más complejas como las que nos podemos encontrar en el instituto o en cualquier empresa, ¿no? Donde vamos a tener múltiples ordenadores conectados, con múltiples servidores, con diferentes máquinas que se dedican a diferentes cosas y que van a proporcionar una complejidad mayor. En este bloque lo que vamos a ver un poquito, muy por encima, ¿de acuerdo? No es el objetivo de este módulo entrar en detalle en lo que es cada una de estas tecnologías, es conocer un poquito, pues eso, la evolución de las redes de área local. Por un lado vamos a ver las redes cableadas, que son estas 4 que tenemos aquí, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit y 10 Gigabit Ethernet, que son las más habituales. Ya os digo, las más habituales, ¿eh? Hay muchas otras basadas en otras topologías, como pueden ser en anillo, como pueden ser en bus, como pueden ser, yo que sé, en malla, pero nosotros nos vamos a centrar en las más típicas, que son las topologías en estrella. Y en las estrellas, el rey es Ethernet, en sus diferentes versiones. ¿Vale? Si os fijáis, en la parte de la derecha tenéis una tabla donde tenemos los diferentes tipos de redes Ethernet y la velocidad y la tecnología que utilizan. ¿Vale? Nosotros nos vamos a concentrar en todas aquellas que vengan con cable de par trenzado, aunque tenemos implementaciones en algunas de ellas con cable coaxial fino y con cable coaxial grueso. ¿Vale? Además, vamos a tener implementaciones de todas ellas con fibra óptica. No vamos a entrar en ello. Nos vamos a quedar en principio con el cableado de cobre, par trenzado de cobre, y con eso vamos a trabajar. Pensad que las redes Ethernet empezaron a finales de los 80, principios de los 90, ¿de acuerdo? Fueron una evolución de las redes en bus, se pasó de ese cableado coaxial que permitía 1 o como mucho 2 megabits por segundo, a unas redes con topología de estrella en las que el elemento concentrador era un hub y que aumentaba bastante el rendimiento, ¿de acuerdo? Pensad que pasaba la velocidad de transmisión de 1 o 2 megas a 10, se multiplicaba casi por 10, ¿de acuerdo? Sin embargo, estas redes Ethernet tenían un problema bastante importante. El problema principal que tenían era la tecnología de red que utilizaban esos concentradores. Hemos dicho que los concentradores en aquella época eran hubs, y los hubs no tienen ningún tipo de inteligencia. Es decir, entraba la señal por una boca y la reenviaba a todas las bocas restantes hasta que un equipo dijera, esto es para mí. ¿Vale? Entonces, eso hacía que mientras estaba esa señal o ese paquete en el concentrador o en la red, ningún otro equipo podía emitir. Y eso llegaba a producir que se colapsara la red. Una tasa de tráfico aceptable en una red Ethernet nunca podía superar el 50%. Es decir, si teníamos 10 megas por segundo, pues al final la velocidad máxima que podíamos encontrar, o la tasa de transferencia máxima que podíamos valorar, era de un 50%, es decir, 5 megas por segundo. En cuanto las colisiones empezaban a aparecer, la red llegaba a colapsarse y había que parar, desenchufar el hub y volver a iniciarle. Esto se superó un poquito con la aparición de los switch y con la evolución de la tecnología a Fast Ethernet. La aparición de los switch, ¿de acuerdo? Pensad que ahora mismo un switch cuesta lo mismo, exactamente lo mismo que un hub, y proporciona mucho más rendimiento. A partir de Fast Ethernet, la utilización de los switch multiplicó por hasta 100 la velocidad de las redes. Pensad que estamos hablando ya de tecnologías a 100 megas por segundo, y tecnologías que en la mayoría de los casos, por muy barato que fuera el switch, permitían ya transmisiones full duplex. Es decir, 100 megas de ida y 100 megas de vuelta, simultáneamente. Es decir, estamos transmitiendo 200 megas, 100 en un sentido y 100 en otro. Lógicamente esto aumentó con Gigabit Ethernet, pasamos de una tecnología de 100 megas a 1 giga, necesitamos ya ese cableado categoría 5E o bien 6, es preferible 6, el rendimiento es mucho mejor en 6, y ahora ya estamos hablando de redes a 10 o incluso a 100 gigas por segundo, lo cual es una barbaridad, pero bueno, en todo caso, una red a 1 giga ya va más que razonablemente bien, ¿vale? Si queréis, fijaros en la parte de la derecha y vais a ver las diferentes implementaciones, como os decía antes, sobre tipos de cableado y distancias
máxima entre elementos de comunicaciones de la red, de dispositivos de red. Otro tipo de redes de área local que podemos encontrarnos son las redes no cableadas, ¿vale? Redes wireless. Estamos acostumbrados a pensar que en las redes wireless siempre vamos a tener la Wi-Fi como elemento principal. Bueno, sí, podemos tenerle, pero no es la única que nos vamos a encontrar. Tenemos redes por infrarrojos, tenemos redes Bluetooth, podemos tener la Wi-Fi propiamente dicha, podemos tener redes metropolitanas que también están transmitiendo a nivel de wireless. Y por último podemos tener las redes de comunicaciones, pues de telefonía móvil, como puede ser GSM, HSDP, las 3G, las 4G, las 5G, ¿de acuerdo? Todas estas cosas. No nos tenemos que quedar simplemente con las redes wifi que conocemos nosotros de casa o del instituto. Si os fijáis, os he puesto aquí dos imágenes, en este caso una imagen vale más que 1000 palabras y os he puesto dos, así que tenemos ahí como 5000 palabras enteras. ¿Vale? La primera de las imágenes, la que tenemos a la izquierda, nos representa los diferentes tipos de redes inalámbricas que nos vamos a encontrar, ¿vale? Los estándares que representan y más o menos la velocidad y el alcance, ¿de acuerdo? Nos tenemos que quedar con esa idea. Pensad que cuando hablamos de un alcance corto, pues estamos hablando simplemente de unos metros, ¿no? Pensad que el Bluetooth puede tener un alcance máximo de unos 10-15 metros, con bastante atenuación ya. Así que sería eso a lo que se refiere un alcance corto. Un alcance medio, pues estamos hablando que las redes Wi-Fi, pues un repetidor o un punto de acceso Wi-Fi un poco potente puede cubrir hasta 100-150 metros. Tendríamos que pensarnos cuáles vamos a tener que utilizar para poder transmitir en un edificio. Es uno de los análisis que hay que hacer cuando se va a plantear una Wi-Fi en un edificio, ¿no? Tenemos que ver dónde ubicar esos puntos de acceso para que cubran el mayor área posible, intentando perder el mínimo de señal. Otro tipo es el siguiente, el de las redes inalámbricas metropolitanas, que sería un alcance medio largo, pues tienen que cubrir una ciudad. Entonces sí que se necesita pues que el alcance sea de varios kilómetros. Y por último, las redes de telefonía, redes de transmisión de datos inalámbricas, pues que tienen un alcance largo, estamos hablando de unos cuantos kilómetros, pero tampoco excesivamente largo. ¿Cuántas veces estamos por ahí y nos encontramos con que no tenemos cobertura? ¿Vale? Pues entonces esa cobertura nos viene determinado por ello. Se supone que en las redes estas los repetidores tenían que estar a una distancia como mucho, en condiciones óptimas. Es decir, que estuviera el repetidor en un alto, que llegara perfectamente la señal, que no hubiera ningún tipo de interferencia por el camino y demás, nos encontraríamos con un alcance máximo de unos 30 kilómetros, lo que en la realidad pues es bastante menos. Estaremos hablando de unos 10 o una cosa así. Bien, eso según la imagen de la izquierda. En la imagen de la derecha lo que os he puesto es un resumen con los diferentes estándares que nos podemos encontrar con o para estas redes inalámbricas, ¿no? Desde la 802.11a, que sería una de las primeras de los primeros estándares y de los primeros protocolos que permitieron esta comunicación inalámbrica, ¿vale? Con velocidades de transferencia de 54 megas por segundo, ya si estuviéramos pegaditos al punto de acceso, ¿vale? En el momento que nos alejemos la señal se va atenuando, hasta las últimas como puede ser la 802.11, ¿vale? O la 802.11 en cualquiera de sus variantes, sí, en la N o la AC, que permiten ya velocidades de entre 600 megas y estamos hablando ya de varios gigas por segundo, ¿vale? Ahora mismo el estándar me parece que son lo máximo que se está permitiendo ahora mismo es la que tenemos abajo de todo, la AY. Creo que todavía es experimental, que no está puesta en funcionamiento del todo y que permitiría velocidades de transmisión de 100 gigas por segundo. Pensad que todavía por encima de todo esto tenemos las redes 5G que nos permiten una velocidad muy similar, ¿de acuerdo? Y directamente a nuestros dispositivos móviles. Imaginaros lo que puede pasar eso, para el uso que se le puede dar con el Internet de las cosas, todos los dispositivos conectados, todos los vehículos, hasta las luces que tengamos en casa conectadas por 5G, ¿vale? Puede ser una auténtica locura. El mundo hiperconectado ese que dicen, pues con estas tecnologías lo tenemos cada vez más al alcance de la mano.
El siguiente punto que vamos a analizar es el cableado estructurado. El cableado estructurado consiste en un conjunto de normas que deben de seguirse para la realización de toda la instalación física de una red. No es solo el cableado. El cableado estructurado sigue las normas de los diferentes estándares. Tenemos ANSI, TIA, EIA, ¿de acuerdo? De forma que, por ejemplo, los conectores, el cableado y demás tienen que seguir alguno de los estándares para su creación. Aparte de lo que es el cableado en sí, toda la instalación de los racks, los paneles de parcheo, los switches, los routers, los latiguillos, cableado, conectores, rosetas, la canaleta, así como la electricidad y los enchufes, debe de seguir estas normas. Aparte de seguir estas normas, es importante conocer también la legislación que tenemos en España. Así, el Ministerio de Industria es el que determina cómo deben ser estas instalaciones, digamos, de telecomunicaciones. En el caso de realizarse en un edificio ocupado por más de una empresa o por viviendas y demás, existe una normativa que dice cómo debe ser ese cableado. Tiene que ir por unas zonas comunes, tiene que estar aislado, etcétera, etcétera, etcétera. Si es dentro de una misma empresa, este cableado tiene que seguir también estos estándares, pero puede realizarse con alguna pequeña diferencia. ¿En qué consiste el cableado estructurado? Bueno, pues el cableado estructurado consiste en dos niveles. Por un lado podemos hablar de un nivel vertical, donde vamos a tener... A ver, se habla de niveles verticales y horizontales, pero no tiene por qué ser físicamente así. ¿De acuerdo? Hablamos de nivel vertical cuando nos referimos a lo que es la estructura, el esqueleto de la red. Esa red de más alta velocidad que vamos a implementar, generalmente con fibra óptica, y que va a dar servicio a las diferentes plantas o a los diferentes departamentos que tenemos en la empresa. Partiendo de esta red vertical, estableceremos una sala de comunicaciones o una sala de telecomunicaciones donde irán los servidores y los principales elementos de comunicación. Irán los routers, irán los servidores, sistemas de almacenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Lo podemos denominar desde el punto de vista informático, si queréis, el CPD o el centro de proceso de datos. A partir de esta sala de telecomunicaciones principal, en cada uno de los niveles, en cada una de las plantas del edificio, por ejemplo, se establecerá también otra sala de comunicaciones. Estas serán mucho más pequeñitas, pueden ser un armario de comunicaciones, un rack o algo así, donde van los distribuidores para cada una de las plantas. Y luego, a nivel de planta, dispondremos ya del cableado horizontal, que es el que va del switch principal de planta a cada una de las salas, habitaciones, habitáculos, despachos que dispongamos en esa planta. Todo esto tiene que seguir en todo momento la normativa, tanto española, del Ministerio de Industria, como las recomendaciones o los estándares de las empresas de estandarización o de los organismos de estandarización que hemos visto anteriormente. ¿Vale? Entonces, el proceso a la hora de elaborar un cableado estructurado para una empresa, para un departamento, para lo que sea, es un proceso que tiene que ser delicado, estudiado y analizado con bastante detenimiento, ¿no? Es importante determinar cuál va a ser la sala de comunicaciones, la sala principal, ¿de acuerdo? Que tendrá que tener unas medidas en cuanto a seguridad, acceso, refrigeración, probablemente suministros, tengamos que tener suministros redundantes tanto de electricidad como de conexiones al exterior por internet. Y luego, a partir de ahí, de donde tengamos ubicada esa sala, pues tendremos que disponer el resto de elementos de comunicaciones. Tenemos que ir, en este caso, de lo más gordo a lo más pequeñito. Iremos de la sala de comunicaciones, que va a ser lo principal, a lo más pequeñito, que pueden ser las rosetas de acceso que vamos a tener para el acceso de los equipos a la red, ¿vale? O los puntos de acceso. Siempre de lo más grande a lo más pequeño. En todo caso, tiene que estar planificado y, por supuesto, tiene que estar hiper mega documentado. No podemos establecer un cableado que no esté documentado. Y cuando me refiero a documentado, me refiero a que tiene que tener sus etiquetas, tanto en los equipos terminales como en todo el cableado que vayamos a conectar. Si utilizamos paneles de parcheo, tienen que ir también con etiquetas, tienen que ir etiquetados. Si utilizamos los switch, las bocas irán el número de boca con el número de elemento que pongamos en el panel de parcheo. ¿De acuerdo? Utilizaremos siempre elementos homologados, es muy importante. ¿De acuerdo? Y como además casi siempre, por no decir siempre, no conozco un caso en el que no sea,
Todas las instalaciones de telecomunicaciones tienen que ir junto con unas instalaciones de electricidad para dar servicio tanto a las salas de comunicaciones como a los equipos, ¿de acuerdo? Pues utilizaremos esas canaletas homologadas y donde vaya separado, siempre que sea posible, los cables eléctricos de los cables de datos, del cableado de datos. Más cosillas sobre el cableado estructurado. Bueno, pues dentro del cableado estructurado últimamente también tendríamos que meter todo lo referido a la voz IP. ¿De acuerdo? Tendríamos que establecer canales adicionales que generalmente van a ir en los mismos armarios, van a ir distribuidos por las mismas canaletas, pero tienen que ser o deben ser un poquito diferentes para la voz sobre IP. ¿De acuerdo? Sobre los cables de redes, de esa telefonía IP de que están tan de moda esta hora. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de eso, me imagino que podamos hacer ya algún ejemplo, algún ejercicio, alguna cosilla para determinar cómo sería mejor la estructura de un cableado estructurado y cómo planificar ese cableado estructurado para alguna empresa, de ejemplo. Una vez que hemos terminado con el cableado estructurado, vamos a pasar al siguiente elemento. En este caso, vamos a empezar con el protocolo IP. Como sabemos, el protocolo IP es parte del conjunto de protocolos TCP/IP que se encarga del direccionamiento y el encaminamiento de la información. ¿Vale? Vamos a hablar de los datos, vamos a ver de cómo se transmite y vamos a ver esas necesidades de transmisión que tenemos desde un emisor a un receptor. Vamos a ver cómo lo configuramos y cómo podemos establecer las pautas para que esas comunicaciones sean fiables, sean fidedignas y podemos decir también que sean relativamente seguras. El primer punto a considerar es el direccionamiento IP, o lo que son las direcciones IP. Las direcciones IP no son más que direcciones que asignamos a los equipos y que identifican dentro de una red unívocamente a un host. Es decir, un host solo puede tener una dirección IP. Esto que en principio parece obvio no es tan obvio y no es tan real cuando nosotros nos paramos a analizar la vida real. Imaginaros, hemos estado trabajando con máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos claro. Cada una de las máquinas virtuales tenía una dirección IP diferente, ¿vale? Y las máquinas virtuales compartían el anfitrión, compartían el host, que tenía otra dirección IP diferente. Esto está claro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el propio anfitrión tenía su propia dirección IP más las direcciones IP que estaban asignadas a cada una de las máquinas virtuales. Y todo eso en la misma interfaz de red. Si os fijáis, esto contradice un poquito lo que hemos dicho al principio. Direcciones que identifican unívocamente a un host. Bien, lo cierto, si nos paramos a pensarlo, hemos visto que cada una de las máquinas virtuales de las que hemos hablado podrían interpretarse como un host diferente. Entonces la tarjeta de red es como si tuviéramos tres tarjetas, una para el anfitrión y una para cada una de las dos máquinas virtuales. Tendríamos tres equipos diferentes, tres hosts diferentes y cada uno de ellos con una dirección IP diferente. Así es como debemos de interpretarlo. Bien, está claro. Tenemos esas direcciones IP que identifican a cada una de las máquinas, a cada uno de los equipos de la red. Y tenemos tres direcciones que, digamos, son direcciones especiales. La primera de esas direcciones es la dirección unicast. Son direcciones que identifican a un solo equipo. Cualquiera de los ejemplos que hemos visto antes. La máquina virtual o el equipo físico realmente vienen identificados por una dirección unicast. Tenemos también direcciones multicast, que identifican varios equipos. Son direcciones, por ejemplo, que nos van a permitir de una manera sencilla determinar que varios equipos van a recibir la información. Por ejemplo, estamos haciendo el despliegue de varios equipos, el despliegue del sistema operativo de varios equipos, ¿no? Pues decimos que de esta parte de la red solo determinados equipos, los que cumplen cierta condición, van a recibir los paquetes de actualización del sistema. Eso sería una dirección de multicast. Tenemos también las direcciones de broadcast. Las direcciones de broadcast van a ser aquellas que identifican a todos los equipos de la red, ¿vale? Vienen determinadas o vienen determinadas igual que cualquier otra dirección
pero en este caso con mayor precisión por la máscara de red, y será la última dirección que tengamos nosotros disponible en nuestro rango de redes, de direcciones de red. Y por último, las direcciones Anycast, que no identifican a ningún equipo, pero que sí preguntan por algún equipo. Se envía algún paquete a ver si alguien responde. ¿De acuerdo? Son direcciones que se utilizan para servidores y generalmente se utilizan en Internet para ver quién es un servidor DNS, para ver qué servidor DNS está más cerca, responde. ¿De acuerdo? Sería la utilización más habitual de este tipo de direcciones IP. Tenéis en la parte de la derecha una imagen en la que podéis verlo esto representado de forma gráfica. Pero ¿cómo son las direcciones IP? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con ellas, ¿no? Tenemos la más típica, que es la 192.168.x.y, lo que sea, ¿de acuerdo? Ahí vamos a ver que esas direcciones IP se componen de 4 bloques, ¿vale? Un primer bloque, un segundo bloque, un tercer bloque y un cuarto bloque. En notación decimal, nosotros estamos habituados, trabajamos mucho más cómodos con forma decimal, dando numeritos en vez de dar simplemente ceros y unos. Pero tenemos que tener en cuenta que esos números que nos van a aparecer ahí vienen de binario. Y vienen de binario porque una dirección IP viene representada por 32 bits, que van agrupados de 8 en 8. Entonces, esos números que nos salen ahí, que irían desde el 0 al 255, van a ser los que nos permiten esos 8 bits. Si nosotros, por el contrario, pensamos en una dirección IPv6, nos vamos a encontrar que son 128 bits y que vienen agrupados de 16 en 16. ¿De acuerdo? En este caso, la dirección de red viene identificada por los primeros 64 bits, ¿de acuerdo? Mientras que en la IPv4, la que hemos visto anteriormente, el tamaño de dirección es variable y va a venir determinado por la máscara de red que nosotros pongamos. Si os fijáis en la parte de la derecha, vais a tener las 5 principales clases de red que tenemos, ¿vale? Siempre hablando de IPv4. Hablamos de la clase A, con las redes que van desde la 0000 a la 127.255.255.255. La B, que empezaría en el siguiente, que sería el 128.0 hasta la 191. La clase C, que es a la que estamos más acostumbrados nosotros, que es la 192.0.0, ¿de acuerdo? Hasta la 223. Aquí es donde tenemos nosotros las redes que utilizamos, la 192.168.33, 34, 35, las que sean. La clase D, 224 a la 239, que se utilizan para multidifusión o broadcast, ¿de acuerdo? Y la clase E, que son redes experimentales que van de la 240 a la 247. Aquí podemos ver con más detalle cómo funcionan las direcciones de red. Y eso que hablábamos de que tenemos dos partes. Por un lado, la dirección de red y por otro lado, la máscara de red o la máscara de subred. Si os fijáis, tenemos un ejemplo. Tenemos aquí en este cuadrito un ejemplo, una dirección IP que tenemos en notación decimal como 192.168.020, ¿de acuerdo? En azul tenemos la traducción a decimal, a binario. Vamos a tener el 11000000, 10, lo que sea, ¿vale? Y luego vamos a ver cómo funciona esto de la máscara de red, para qué sirve y cómo sacar la información de aquí, ¿vale? Bien. Seguimos con nuestra dirección IP en formato binario, que la tenemos aquí abajo, la dirección IP 192.168.020, ¿de acuerdo? Y tenemos una máscara de red. Generalmente en una clase C, como es esta que nos encontramos, tenemos la máscara más típica, que es la 255.255.255.0. Es decir, el primer bloque todo unos, el segundo bloque todo unos, el tercer bloque todo unos y finalmente el cuarto bloque todo ceros, lo que tenemos en azul, ¿vale? Para calcular la dirección de red, la parte de esa dirección de clase C que representa la red, no los equipos, ¿de acuerdo? Tendríamos que hacer una suma, una AND lógica, una operación AND lógica entre la dirección IP, lo que tenemos arriba en rojo, y la máscara de red, lo que tenemos debajo en azul, ¿de acuerdo? Es decir, pondremos unos
solo donde tanto en la dirección IP como en la máscara de red tengamos 1. El resultado es ese que veis aquí abajo. 1, 1, todo lo demás ceros, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0 y todo lo demás ceros. Es decir, si eso lo traducimos a decimal, vamos a tener que el resultado es 192.168.00. Esto que nos da aquí, este 192.168.00, sería la dirección de red. Generalmente, cuando hablamos de una dirección de red, solemos omitir el último octeto, ¿de acuerdo? En una clase C. Entonces, para nosotros la red sería la 192.168.0. Esa sería la red. Justo debajo tenemos otro ejemplo, ¿vale? Vamos a ver que tenemos la dirección 192.168.0.10. Está en la misma red, en principio, vemos que tenemos el mismo 0, hacemos lo mismo con la misma máscara, hacemos la misma operación AND y obtenemos la misma dirección de red. Obtenemos la 192.168.0.0. Debajo, al final de la imagen, vemos que tenemos, vemos que tenemos otro ejemplo diferente, otra dirección IP, la 232.180.129.11. Tenemos otra máscara, en este caso es la misma, la 255.255.2550, y efectuando la operación de AND lógico, nos obtenemos que tenemos como dirección de red la 232.180.129.0. En cualquiera de los casos, da igual que sea una red de clase A, B, C o lo que sea, siempre tendremos que utilizar la dirección IP del equipo, del host, la dirección IP, la máscara de red, y efectuar la operación AND lógica. Recordad que esta operación es poner unos solo donde tanto en la dirección IP como en la máscara de red tengamos un 1. Bueno, ¿y qué ocurre si tenemos varios equipos con la misma dirección IP? ¿O qué pasa si tenemos una dirección IP en una máquina virtual y queremos salir a Internet? ¿Qué pasa? Esa dirección va a estar compartida o puede estar compartida, puede haber muchos hosts que tengan la misma dirección IP. Si a todos hacemos en cada una de nuestras máquinas, hacemos una máquina virtual y todos le ponemos la misma dirección IP, por ejemplo la 192.168.0.17, tendríamos 17 hosts o 27 hosts o 57 hosts que todos tienen esa misma dirección IP. ¿Qué ocurre entonces? Que cuando nosotros queramos salir a Internet, queramos salir hacia el exterior, nos vamos a encontrar que hay múltiples hosts que comparten la misma dirección IP, que tienen la misma dirección IP. ¿De acuerdo? Esto no puede ser así. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues cuando se creó todo esto de Internet, se establecieron una serie de direcciones públicas, que son las que se van a utilizar para Internet, y unas direcciones privadas, que son las que se utilizan internamente. El ejemplo más claro de direcciones privadas son las redes 192.168 que utilizamos nosotros, habitualmente en clase. Esas direcciones son privadas, significa que se pueden utilizar internamente en las empresas, es decir, cualquier empresa puede utilizar una de esas redes, pero que cuando vayamos a salir a Internet vamos a utilizar una dirección pública que nos va a proporcionar no nuestra empresa, sino nuestro proveedor de telecomunicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, al final, cuando queremos salir a Internet, utilizaremos un sistema que va a traducir las direcciones privadas, que son las internas, en una dirección pública o de Internet. ¿De acuerdo? Bien, ese proceso es lo que se conoce como traducción de direcciones de red o NAT. Y veremos más adelante, veremos en el próximo bloque de diapositivas cómo funciona un poquito eso de la traducción de direcciones de red. Pero bueno, ahora mismo quería que os fuerais haciendo una idea de ello para que tengamos en mente que esto va un pasito más allá y que no nos vamos a quedar solo con ello. Por último, quería tratar en este bloque de diapositivas la última parte del direccionamiento IP de este bloque. En este caso lo que quería plantear era el tipo de direccionamiento que nos vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Nosotros ya cuando nos fijamos en una máquina, cuando nos fijamos en un equipo o host, vamos a tener o vamos a disponer de dos tipos posibles de direccionamiento. Por un lado tenemos el direccionamiento estático o manual, donde nosotros vamos a implementar directamente toda la configuración de la red.
Estableceremos la dirección, estableceremos la red, estableceremos una puerta de enlace que será la dirección del equipo por el que nos conectamos hacia el exterior, y luego tendremos que establecer unos servidores de direcciones, unos servidores DNS, que son los que nos van a permitir resolver la dirección IP junto con el nombre del dominio al que queramos acceder en Internet, ¿vale? Por otro lado, tenemos la configuración dinámica o la configuración de HCP. En esa existe un servidor, va a existir un equipo dentro de la red que es el que va a proporcionar de forma automática esa información de red a los equipos, ¿vale? En estas imágenes que os he puesto en la parte inferior tenemos la configuración, la primera en la parte de la izquierda, estática de red en un equipo con Windows, y en la imagen de la derecha sería una configuración dinámica con DHCP, ¿vale? Algo parecido tenemos con las diapositivas con las imágenes que tenemos en la derecha de Linux. Tenemos por un lado una configuración estática, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos una configuración dinámica, que sería utilizando DHCP. Bien, fijaros un poquito que en la parte de Linux tenemos dos sistemas diferentes. Por un lado tenemos el de arriba, que es el tradicional que nos hemos encontrado hasta ahora, ¿vale? En versiones de Ubuntu podemos utilizarlo todavía. Y el último, el de la parte de abajo, que es el que nos vamos a encontrar ya con versiones de Ubuntu posteriores a la 18.04. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que os haya servido, y ya sabéis dónde estoy por si tenéis alguna duda. Muchas gracias por todo, chicos.